Habíamos estado viendo el análisis de la información, ¿sí? Obtenemos información para poder predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Y aunque podamos tener mucha información, 500 páginas o mucho más, todo eso es de poca utilidad, porque lo que necesitamos son tener valores fijos y representativos que nos den un vistazo cabal de todo el comportamiento o el desarrollo que va siguiendo una población, una urbanización, cómo va creciendo el transporte, las demandas y demás. Así que es necesario analizar la información y sacar valores representativos que se puedan estudiar. Vamos a ver ahora lo que son los factores simples del crecimiento, ¿sí? Estos factores simples del crecimiento son utilizados más que todo en pequeñas comunidades. A veces las comunidades pueden, desde un punto de vista que puede ser imperceptible, y estas comunidades, estos asentamientos pueden tener cierto desarrollo en el campo industrial, comercial, u otros factores que hacen de que la actividad pueda ir desarrollándose y tener un crecimiento. A nosotros nos interesa saber cómo se va a ir desarrollando todo, porque nos ayuda a poder planificar, a poder establecer algunos patrones, algunas cosas, para poder saber cómo va a ser el crecimiento. Cuando hay crecimiento económico, hay transporte, hay movimiento de personas, movimiento de mercancías, y ahí empieza a funcionar todo lo que es el transporte, ¿sí? Estábamos viendo en la anterior clase estos gráficos, ¿sí? Donde nos muestra, en primer lugar, el crecimiento de la población, el crecimiento del parque automotor y también cómo va creciendo el tránsito vehicular en las vías y el consumo de gasolina. Bueno, esto se ha aplicado a Estados Unidos y aquí vemos la recesión económica, cómo ha ido afectando al consumo de gasolina y también ha afectado a otros campos como el registro de vehículos, pero pese a eso la población se ha ido incrementando y el tránsito vehicular también. Entonces, viendo estos aspectos, podemos darnos cuenta cómo las cosas pueden ir mejorando, progresando en el futuro. Y sabiendo, teniendo esta información, podemos empezar a planificar. ¿Sí? Podemos planificar el tamaño de las obras, el volumen de tráfico de las vías, la demanda que va a tener en el futuro el transporte. Puede que el transporte por carretera no abastezca de aquí a unos 10, 15 años. Así que se tienen que pensar en otros tipos de transporte. Habíamos visto que otras ciudades tienen los trenes subterráneos, ¿ya? Y hay miles y miles de personas que utilizan a diario estos trenes para ir a trabajar, para hacer muchas cosas. Entonces la gente se va moviendo. Eso es porque el tamaño de la población ha crecido, las actividades industriales, comerciales también, y los sistemas de transporte terrestre son insuficientes. El caos vehicular y todo eso, ¿no? Así que han optado por estos medios de transporte que pueden aliviar y facilitar el que exista el tráfico vehicular, ¿no? Bien. Entonces, este FC se refiere al factor de crecimiento. Ahora, miren, este factor de crecimiento se calcula fácilmente. Se habla de la actividad futura con respecto a la actividad presente, ¿ya? ¿Qué es lo que se
piensa en el futuro y qué es lo que se tiene ahora. Entonces, haciendo una división, tenemos un factor de crecimiento. Entonces, la población va creciendo a un ritmo de 1.4%, ¿sí? Cada año. ¿Ya? También se puede hacer un factor de crecimiento respecto al número de propietarios. En el futuro se esperan, bueno, se han tenido 18,000 y en el pasado 12,000. Y estos datos se han tomado de estas tablas, ¿no? Entonces, aquí está el registro de vehículos, se han tomado de estas tablas, estos valores, y se han podido hacer estos factores de crecimiento. Con respecto al combustible, 800 sobre 700, aquí tenemos, se ha tomado un valor de 800 futuro, ¿sí? Y 700 uno anterior. Entonces, con eso se ha podido pronosticar cómo va afectando y cambiando el consumo, ¿no? Entonces, todo esto sale del estudio de estas estadísticas salen del estudio que se realizan con los aforos, las encuestas y demás. Estos valores nos ayudan. Entonces, todas esas 1,000 o 5,000 encuestas se reduce en un factor de crecimiento de 1.5. Por decir, si ahora tengo 12,000 propietarios de registros de vehículos, multiplicando por 1.5 al año, voy a saber que en un año voy a tener 18,000. En 2 años voy a tener 24,000. En 3, voy a ir sumando. Y más o menos me voy a dar cuenta de aquí a 20 años, cuando intente diseñar una obra y quiera saber el tamaño, una obra vial, cuánto puede ser la capacidad o el nivel de circulación que va a tener o cuánto puede abastecer, ¿no? Y voy a diseñarlo de acuerdo a esos parámetros, ¿no? Ahora, otro factor que se puede sacar de todo esto es el factor de crecimiento general, que tiene que ver con el factor de población, factor de propietarios y el consumo. O sea, todos esos factores multiplicados me dan el factor de crecimiento general. Eso hablando del aspecto automotor. Podría haber otros aspectos también que se relacionen y pueda sacar factores de crecimiento individuales de cada uno, hacer la multiplicación y tener un factor de crecimiento general, futuro. Bien. Ahora, hablemos acerca de las demandas. La demanda futura es igual a la demanda actual multiplicado por el factor de crecimiento. Se calcula, se pone un ejemplo de que se tienen 16,000 viajes al día. Esa es la demanda actual. Y yo quiero saber qué va a pasar en el futuro. Entonces, esos 16,000 lo multiplico por el factor de crecimiento general, que es 2.3, y en el futuro voy a tener 36,800 viajes. Entonces, ha ido creciendo. Siempre va a crecer, nunca se va a mantener. Y eso nos muestra cómo este asunto de la demanda va creciendo. Nunca se mantiene estático. Pudiera ser que en algún caso también vaya disminuyendo. O sea que en vez de subir pueda ir bajando. Puede ser, ¿sí? Ese valor también nos sirve para poder evaluar la factibilidad o qué tan efectivas son las obras, ¿sí? Bien. También está el asunto de la regresión, ¿sí? Entonces, esto de la regresión implica de que a medida que la demanda va creciendo, también el uso de suelo tiene que irse incrementando. Porque el uso de suelo o una cantidad de suelo destinada al transporte puede abastecer cierta cantidad de flujo de transporte.
Pero si el transporte va creciendo y la demanda también se va incrementando, esa cantidad de suelo puede ser insuficiente. Ya puede con el tiempo colapsar, existir congestionamientos y no se cumple el propósito original del transporte. Así que cuando hacemos este análisis de regresión, tenemos que ver que el suelo se tenga que utilizar adecuadamente. Ya se está utilizando al 100% y a medida que va creciendo la demanda, el suelo que se utiliza para el transporte también tendría que ser incrementado. Eso nos ayuda a planificar, porque la ciudad o la población va creciendo. No es que se mantiene siempre igual, sino va creciendo. Y a medida que va creciendo, se van estableciendo vías, áreas destinadas al transporte, y estas deberían ser lo suficientes como para poder abastecer las demandas futuras. ¿Sí? Bien. Entonces, es un asunto complejo, ¿ya? Un asunto complejo, pero que tiene que tener un análisis, ¿no? Bien. Este es un gráfico que muestra la posesión de un automóvil para una familia con respecto a los viajes que se generan, ¿sí? Personas por unidad habitacional, ¿no? Y viajes que se originan en el domicilio, ¿ya? Para un auto, fíjense estos datos significan diferentes panoramas, diferentes escenarios, y hay algunos que en un auto se suelen hacer 3 viajes, 8 individuos pueden hacer más viajes y demás, ¿no? Entonces, a medida que hay la cantidad de individuos, el uso del automóvil también crece, ¿sí? Entonces, este estudio muestra un comportamiento que tiene el uso de un transporte privado para desempeñar sus actividades. ¿Sí? Entonces, eso sirve para ver si tenemos una cantidad de personas, cuánto va a ser el volumen vehicular aproximado de autos que van a circular al día, dependiendo de las actividades de las personas. Entonces, eso se puede estimar, ¿no? Aquí hay una ecuación que describe más o menos la forma de esta curva, que es una recta, que puede ayudar a determinar el flujo vehicular diario, ¿no? Bien, y aquí también se puede utilizar esa ecuación y determinar la cantidad de viajes al día que realizan las familias en promedio, ¿no? Bien. Aquí hay una tabla que se ha hecho en Estados Unidos, el Departamento de Transportes de Washington, que muestra la generación de viajes, ¿no? Para transporte se tienen 136.55, 17.000 o 1.700 para el asunto de fábrica, comercialización, en fin, ¿no? Bueno, eso no nos interesa mucho. Esto sí es importante. Hablemos de los modelos del uso del suelo. Esto es importante, ¿no? Esto se refiere a algunas técnicas y algunas formas en cómo con el tiempo las poblaciones han empezado a hacer el uso del suelo. El suelo puede estar disponible, pero la forma como se utiliza el suelo puede variar. Algunos pueden utilizarlo de una forma más eficiente que otros. Y eso muchas veces depende al ritmo de crecimiento y de cómo se utiliza el suelo, dependiendo a las actividades y al crecimiento que tiene cada población o cada asentamiento o grupo de personas. Bueno, a lo largo de los años ha habido muchas formas, y esas formas lo llamamos modelos, de cómo el suelo se ha ido utilizando, y en muchos casos ha dado buenos resultados, y en otras se ha visto necesario hacer ciertas modificaciones. Entonces,
Todo esto tiene relación a las diferentes actividades que tiene la población. Mucho depende de las actividades comerciales, el estilo de vida y las circunstancias para ver cuál va a ser el uso de suelo que se le va a dar o cómo se podría utilizar el suelo, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Vamos a ver este campo de cómo se ha hecho el estudio de suelo en el área de Chicago, en Estados Unidos, y eso nos va a ayudar a entender cómo se podría aplicar estas experiencias que han tenido estas personas a diferentes situaciones que podrían parecerse en nuestro medio. Se han utilizado 10 categorías, ¿ya? ¿Cómo se podría usar el suelo para un escenario residencial, para un escenario industrial, para un escenario comercial, con edificios públicos, calles, callejones, en fin, ¿no? Diferentes tipos de escenarios, incluso, miren, hasta terrenos vacíos. Entonces, esta intensidad de uso de suelo se ha medido por densidad de población y área de espacio, ¿sí? Y también se ha tomado en cuenta el crecimiento poblacional, ¿sí? Entonces, esto ha dado buenas ideas para crear el plan director que se ha utilizado en la ciudad de Cochabamba. Eso que lo vamos a ver aquí a continuación. Entonces, se han utilizado estas ideas de esas experiencias y se ha creado el plan director que ahora funciona aquí en Cochabamba, que ha tenido ya varias modificaciones, pero básicamente la esencia sigue, ¿no? Bien, fíjense, esto es lo que se ha hecho en Chicago, ¿ya? Primero, se tiene que conseguir información. Habíamos visto que la forma de conseguir esta información son mediante encuestas, estudios, entrevistas, cordones de conteo y muchas otras cosas, ¿no? Observaciones. ¿Qué cosas se han necesitado? Algunos datos sobre el uso de suelo, ¿ya? ¿Cómo se está utilizando el suelo? ¿Qué calles hay? ¿Cuál es el volumen de tráfico? Y todas esas cosas, ¿no? También se han considerado los planes de planificación, o sea, qué es lo que se piensa hacer en vista de que el crecimiento vehicular ha incrementado, industrial, comercial, qué es lo que se planea hacer, ¿no? Y después, teniendo información sobre los factores de crecimiento y las demandas, se ha pronosticado el crecimiento de la población y también de la actividad económica, ¿sí? Entonces, teniendo esa información, se ha empezado a categorizar diferentes zonas. Por eso llama aquí planes de zonificación. Es decir, de que la ciudad, en este caso Chicago, no es todo igual. Tiene su parte urbana, tiene su parte residencial, rural, industrial, comercial, en fin, ¿sí? Hay también partes turísticas, partes en crecimiento, terrenos vacíos, callejones y todo eso, ¿no? Entonces, no es todo lo mismo, sino que cada región tiene sus propias particularidades. Hay zonas residenciales, zonas de edificios donde vive mucha gente, o zonas comerciales donde la gente solo va a trabajar o a hacer negocios o a comprar, zonas de mercado también, ¿sí? Entonces, se ha tenido que identificar las zonas para ver qué escenarios se pueden aplicar a esas zonas. Bien. Hay dos cosas que se tienen que hacer. Primero,
Teniendo esta información, se ha identificado cómo se hace uso del suelo. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de este suelo está siendo utilizado? Y también el porcentaje o la cantidad de suelo que está sin uso, que no se está usando. Y también existe suelo que podría utilizarse, ¿sí? Hay también suelo que no puede utilizarse porque está destinado a áreas verdes u otro tipo de cosas, así que hay cantidades que no se pueden utilizar. Por otra parte, hablando sobre la zonificación y los diferentes escenarios, se puede ver la necesidad de suelo que se puede requerir a futuro, ¿sí? Y también cómo se puede utilizar ese suelo. Así que, teniendo el suelo, hay suelo que no podemos utilizar, hay suelo que se puede utilizar y hay suelo que se está utilizando. Entonces, la idea es como administrar bien y tratar de sacarle todo el provecho y el máximo uso al suelo. Estos ejemplos de máximo uso, se ve que como en otros países construyen las autopistas, pero por arriba, ya se encuentran a varios metros de altura, unos 6, 8, 10, 12 metros de altura, y son autopistas exclusivas que van por encima de otros caminos secundarios. Entonces se ha tratado de hacer un uso del suelo más eficiente a lo que había disponible. Entonces, planificando lo que uno tiene y lo que se puede hacer, puede ver cómo se puede todavía utilizar el suelo para tener un uso más eficiente. Hay suelo que no se puede utilizar, así que se tiene que dar otro uso. Bien. Entonces, en base a todo ese abanico de circunstancias, se tienen que empezar a tomar decisiones, ¿ya? Se tienen que analizar, ver posibles soluciones de cómo se puede seguir utilizando el suelo disponible, respetando el suelo que no se puede utilizar, y ver cómo se puede utilizar el suelo que todavía está disponible, pero de una forma racional. Así que se empieza a analizar y a sacar datos, información, planificar cosas para ver cómo todavía se le puede seguir sacando provecho al suelo. Entonces, es como si fuera el dinero que si no lo administras bien se va o se lo invierte mal y ya no se puede recuperar. Entonces, de igual forma, el suelo se tiene que administrar bien, tiene que darse el máximo uso, de tal forma de que se pueda seguir utilizando el suelo disponible, pero de una forma racional. Ahora, cuando no ocurre eso, el uso de suelo que se va a tener puede que en el futuro no abastezca y ya no se pueda usar más. Y las soluciones que se puedan plantear para dar solución a ese problema pueden ser peores. Así que vamos a ir viendo más sobre este asunto del uso del suelo, ¿no? Bien, jóvenes. A ver.